Buenas noches, doctor Rosán, un gusto verlo acá, un placer, nuestro enorme agradecimiento por su tiempo y por su disponibilidad de transmitirnos su sabiduría, su experiencia en una problemática tan compleja como son los trastornos por déficit de atención con o sin hiperquinesis. Es decir, que estamos dispuestos a aprender un montón de usted, palabra referente y discutida en este tema, y no vemos las horas de que él dé su charla y después de la misma van a venir las preguntas. Se solicita a los que vayan ingresando que por favor apaguen los micrófonos, si es posible en algunos las cámaras para facilitar la mejor transmisibilidad, la mejor conexión, y a posteriori daremos algunas informaciones simples de cómo vamos a continuar, ya que hoy es la finalización de esta primera etapa del capítulo Psicopatía y Trastornos de Personalidad. Doctor Hugo Marietano, usted le une una larga amistad y un fuerte cariño hacia el doctor Tito Rosán, que me lo ha transmitido, una persona sumamente agradable en el escueto contacto que hemos tenido con Tito. Me gustaría que usted diga algunas palabritas del placer que nos representa y el agradecimiento de que esté con nosotros. Hugo, no se le escucha. Tiene el micrófono apagado. ¿Ahora? Ya no. Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, el caballero, Tito Rosán, ¿no? Porque un buen profesional primero tiene que ser una buena persona, ¿no? Esa es la base esencial, ¿no? Si no tiene códigos morales y no es una buena persona, nunca va a ser un buen profesional. A lo sumo será un buen técnico, pero no un buen profesional. Y de un buen profesional le vamos a hablar hoy del señor Tito Rosán, que lo he acompañado yo, ¿no? Y nos ha acompañado él por muchísimos años en la Asociación Argentina de Psiquiatras, donde con mucho trabajo, mucho esfuerzo, conseguimos mantenerla a esa organización de psiquiatras argentinos, una de las más importantes de Argentina, a flote por muchos años. Y él tenía un cargo de muchísima responsabilidad, y bueno, yo también estaba haciendo, ¿no es cierto?, lo mío, ¿no? Pero hemos llegado a ser uno de las más altas cuestiones que tiene la fe, que es ser amigos. La amistad, como decía Aristóteles, es un sentimiento, ¿no?, de los más valiosos para el ser humano. Y Tito Rosán merecía ser mi amigo, y yo intentaba, ¿no?, también estar a la par de él para poder ser un poco amigo de él, ¿sí? Y siempre ha sido lo que ustedes van a ver ahora, y lo que mostró siempre. Siempre ha sido un caballero, un tipo cortés, siempre con el punto justo y adecuado en todas las circunstancias. Y también hay que reconocer, es un profesional de carácter que defiende sus ideas, ¿no? Que a veces, por supuesto, ¿no es cierto?, no están a favor de la corriente de moda en ese instante, ¿no? Él es básicamente lo que todos queremos ser, un clínico, ¿sí? Un clínico, aquel apegado al paciente, aquel que va tomando la información del paciente, ¿sí? Y a través de eso va haciendo el sedimento con el cual, ¿no es cierto?, después las experiencias hacen que pueda expresarse adecuadamente. Si a Tito Rosán ha sido un gran estudioso, y muchas veces hemos conversado acerca de ciertas ideas en que por lo general estamos muy de acuerdo, ¿sí? Y en otras discutimos un poco, pero como corresponde, con mucho respeto. Así que quería dar esta faz humana de Tito Rosán, y que le tenemos un inmenso respeto primero, ¿sí? Y después un gran cariño.
Don Tito, si la señora presidenta autoriza, te cedo la palabra. Gracias, Hugo, gracias. Bueno, gracias en primer lugar a la doctora Martínez por su invitación, su cálida invitación. Gracias a vos, Hugo, querido, que efectivamente nos unen muchos años de tránsito por la profesión y sobre todo una sólida amistad, consolidada, valga la redundancia, a lo largo de los años. De modo que el afecto es mutuo, el respeto es mutuo y el reconocimiento es mutuo. Le agradezco nuevamente, doctora, a usted como presidenta del capítulo y a Hugo como amigo, profesional de primera línea y presidente honorario de este capítulo. Bueno, sin más vueltas voy a iniciar entonces esta exposición. Lo único que le pido, doctora, o a alguien, supongo que usted, doctora Martínez, es que cuando vea que el tiempo cuando estemos cerca de los 90 minutos me avise, como para que yo ya vaya cerrando. Seguro, doctor. Perfecto, ok. Bueno, empiezo con un primer tema que es una introducción al TDA. El TDA o ADD, lo voy a usar indiscriminadamente, son las siglas de lo que en las categorías actuales se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Como bien dijo Hugo recién, doctor Marietán, después de tantos años de defender la ortodoxia psiquiátrica, en el sentido de defender la nosografía, nosología y las categorías diagnósticas, a la vuelta de mi vida profesional, he caído en la heterodoxia. Esto dicho de una manera que trata de ser simpática. ¿A qué me refiero con la heterodoxia? Bueno, voy a ir rápido para no demorarme. Creo que todos ustedes se han dado cuenta, todos sabemos que en la psiquiatría, en la psicopatología, mejor dicho, carecemos de diagnósticos etiológicos. Tenemos clasificaciones nosográficas, donde hay muchas veces superposición de síntomas y sobre todo limitaciones categóricas o categoriales, que cuando lo hacemos, como bien dijo el doctor Marietán, yo soy un médico asistencial, nos encontramos atendiendo pacientes, vemos que hay un paciente que no entra en un casillero ni en otro, está en el medio. Por lo tanto, creo que estamos viviendo, y ustedes que son más jóvenes lo van a vivir más acentuadamente, una época de un fin de un paradigma, que es el paradigma categorial, para entrar en otro paradigma que, en mi opinión, el más válido hasta la fecha, es lo que se ha dado a llamar en los últimos tiempos psiquiatría transnosográfica o transnosológica, ¿no? Es decir, dar un paso más, porque en el fondo de toda la patología mental llegamos a las moléculas, a los genes, y por supuesto sin dejar de lado el medio ambiente. Es decir, la genética, la epigenética, que dan pie finalmente al fenotipo. Pero bueno, lo que quería decir, ¿por qué digo esto? Porque vuelvo a lo que estaba diciendo inicialmente, está incorrectamente llamado. Yo escribí un artículo en una revista española, que no tengo ahora el link, pero de todo lo que digo puedo darle el link después, a la doctora Martínez, criticando el uso de la palabra hiperactividad, porque en realidad las personas con TDA no son hiperactivas, son hiperkinéticas. Es una diferencia. Es una diferencia. La hiperactividad implica que yo hago cosas, pero el problema que tienen estas personas no es que hacen cosas, demasiadas cosas. Simplemente tienen movimiento, se mueven, necesitan moverse. Es como si tuvieran hormigas en el cuerpo. De modo que el término correcto, en mi opinión, que no es el que figura en los libros, es trastorno por déficit de atención e hiperquinesia. Este síndrome clínico psiquiátrico es muy polimorfo, no polimorfo, muy polimorfo, heterogéneo, de muy variada presentación clínica y evolución. De modo que no es fácil hacer un diagnóstico de TDA.
Es fácil equivocarse, quiero decir. Los datos que yo les voy proporcionando a ustedes están tomados de los registros de la Fundación para la Investigación del Déficit de Atención y Hiperquinesia que pusimos en marcha en el año 1998 con otros colegas. Y ahí queda, digamos, evidenciado que estos pacientes, ¿cómo decirlo? 4 de cada 10 pacientes, es decir, un 40% de las pacientes de primera vez que venían con un diagnóstico previo de TDA, estaban equivocados. Eso es mucho. Eso es mucho. El error diagnóstico existe. ¿Por qué? Porque no todo déficit de atención es una ADD. Acá vale la pena hacer una distinción, que es una cosa, los trastornos de atención, o las disprosexias, si vamos a hablar en términos médicos, pueden ser primarias o secundarias. En el TDA, obviamente, o no tan obviamente, la deficiencia atencional es primaria. El problema está en la función cognitiva, que es la atención. Pero hay otros trastornos que presentan deficiencias atencionales y no son TDA. Cualquiera de nosotros sabe que una persona con una depresión, que no necesita ser una depresión grave, tiene problemas de concentración. Y también sabemos que, por ejemplo, una persona que tiene una estructura obsesiva del pensamiento fácilmente se distrae. O sea, hay que tener cuidado con el tema de la atención. Bueno, hecha esta aclaración sobre hiperquinesia y atención, les voy a hacer un repaso rápido de los cuales son los síntomas de este síndrome, ¿no? Para después introducirnos en el tema de la agresividad, etc. Este síndrome tiene, y así constan los libros, 3 síntomas que constituyen un primer conjunto sintomático, que son la deficiencia atencional, la impulsividad y la hiperquinesia. Ese sería un primer conjunto sintomático, que se llaman síntomas cardinales. Después aparece un segundo conjunto sintomático. Yo los he distribuido de esta manera para que sea de más fácil comprensión, que está dado por las dificultades de integración en la etapa preescolar, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta en el periodo escolar y de secundaria, y con problemas en la inserción universitaria o terciaria. Suelen ser personas que inician una carrera, por ejemplo agronomía, la dejan después de unos meses y al año siguiente arrancan informática, también la dejan y, bueno, finalmente eligen psicología. En fin, hay variedad de casos, pero este sería un segundo, vamos a llamarlo, conjunto sintomático. Ya a medida que la persona va avanzando en edad, aparecen otros síntomas como son el desinterés. Tienen un desinterés general por todas las cosas en general, salvo algunas cosas en concreto. Estas personas tienen un desinterés general, pero tienen un interés máximo, por decirlo así, en 1 o 2 o 3 asuntos o cosas en los que pueden enfocarse perfectamente y avanzar, sostener la atención en ese objetivo. Pero esto es una atención selectiva. Es una atención selectiva. Solamente pueden enfocarse y sostener la atención en ese asunto, en esa cuestión que les gusta, en alguna otra, pero nada más. Pero no pueden sostener la atención en el resto de las cosas o en aquellas cosas que no les interesan. Después suelen ser personas con un aburrimiento habitualmente están aburridos, posponen todo lo que tienen que hacer para mañana, para pasado, y la procrastinación. Ya más avanzados en edad suelen tener problemas laborales, empiezan un trabajo, no lo pueden sostener, pasan a otro, ni hablar de problemas afectivos, dificultades en las vidas afectivas, con rompimiento de vínculos matrimoniales o de pareja, etc.
esto lo lleva a una sucesión de fracasos. Y obviamente cada fracaso está acompañado de una frustración. Entonces tienen una acumulación de frustraciones a lo largo del desarrollo de su vida. ¿Qué pasa con esto? Que en determinado momento empiezan a tener van tomando conciencia de sus desventajas, tienen una autopercepción de sus desventajas, de que corren de atrás, digamos. Y esto le va generando en ellos un sentimiento de ser distintos y sentimiento de inutilidad, que sería otro grupo sintomático. Todo esto que les acabo de mencionar, en esta sucesión de síntomas, converge en una tríada que yo al menos así la he organizado mentalmente, de definitoria de este síndrome, que es una baja autoestima, un estado de ánimo habitual distímico, F34.1, el DSM-4-TR, que es un estado que antiguamente se llamaba depresión menor, y una sostenida hipobulia, un desgano crónico, vamos a decirlo así. Este sería un pantallazo de la clínica gruesa del TDA. Voy a hacer un comentario, si me pueden enfocar para que yo vea a los demás, porque me veo a mí mismo y parece que estuviera hablando con un espejo. Si pueden poner la pantalla multi. Bueno, dicho esto, otro dato clínico es que la predominancia en varones es altísima, entre 7,5 y 8 a 2,5, 2 entre varón y mujer. Es una alta predominancia del sexo masculino en este síndrome. Bueno, vamos, dicho esto, que es la parte, digamos, de introductoria, quiero pasar a un segundo tema, que es el tema de la agresividad. Nos vamos aproximando al meollo de la cuestión. La agresividad, tomando como punto de partida una definición del diccionario de la lengua española, es digamos, intentar hacer un daño al otro. No tengo bien en la cabeza ahora, la quería repetir textualmente y no puedo. Pero bueno, es una acción tendiente a hacer un daño al otro o defenderse. Esta es la agresividad, sirve para las dos cosas. De modo que, para algunos autores, la agresividad forma parte de la conducta normal del individuo. Sería una función fisiológica. Para otros distinguen la agresividad de la violencia. ¿Por qué? Porque la agresividad pasa a ser tiene una función de supervivencia, mientras que la violencia no la tiene. Esto es una diferencia entre agresividad y violencia que vale la pena hacer. De hecho, las personas con ADD pueden en todo caso tener agresividad, que ya voy a volver sobre el tema, pero nunca violencia. Por otro lado, en la agresividad podemos distinguir una agresividad como tradicionalmente se la describe, en una categorización dicotómica, la impulsividad reactiva y la impulsividad y la agresividad instrumental. La agresividad reactiva es aquella que ya sea, digamos, es en respuesta, es una agresividad en caliente, como se dice vulgarmente, es una agresividad reactiva, que puede ser de defensa, mientras que la agresividad instrumental es una agresividad premeditada, tiene un fin predatorio. Entonces, redondeando la idea, la agresividad puede ser tomada como parte de la conducta normal del individuo, con fines de preservación individual y de la especie, o puede ser entendida también, o mejor, se presenta en otro caso como una agresividad
premeditada, que se llama instrumental, predatoria, con un fin, con un objetivo que no es el de la supervivencia. Esto como idea general de la agresividad. Ahora bien, en mi experiencia asistencial de estos pacientes, en vez de agresividad yo prefiero hablar de conductas disruptivas. ¿Por qué uso el término conductas disruptivas? Porque son conductas que aparecen de manera imprevista, brusca, descontextualizada, fuera de contexto, que se dan en el marco de una situación cualquiera y que no es esperable que ocurra. Esto es lo que en realidad presentan los pacientes con ADD. Son conductas disruptivas. Yo no las llamaría agresividad, sino conductas disruptivas. Estas conductas disruptivas pueden tener dos facetas. O pueden ser actos irreflexivos, es pasar de la idea al acto directamente, o pueden ser comportamientos reactivos. ¿Reactivos a qué? Bueno, estas personas suelen ser candidatos para las bromas, las burlas, el bullying, etc. Y la forma que tienen de defenderse de eso generalmente es con este tipo de disrupciones, de conductas disruptivas. Pero, insisto en esto, la forma en que estas personas reaccionan o que manejan la agresividad es de esta manera, con conductas disruptivas. Son conductas, como dije recién, que tienen un arranque verbal o un arranque motor, repentino, brusco, fuera de contexto, inesperado, y que tiene estas dos vertientes. Pueden ser actos irreflexivos o pueden ser comportamientos reactivos. Ahora bien, volviendo un poquito para atrás, ¿qué es lo que pasa con esta persona? ¿Por qué tienen este conjunto clínico, este síndrome? Bueno, no cabe duda, hace muchos años ya que no cabe duda, que el TDA es un síndrome neurobiológico. Concretamente, estamos frente a un síndrome córtico-subcortical por hipofunción no catecolaminérgica. Es decir, hay una hipofunción de las catecolaminas, concretamente dopamina y noradrenalina, entre la corteza prefrontal y los núcleos de la base o el sistema límbico. Estas vías, que son las vías córtico-estriatales, están trabajando en menos, por decirlo de alguna manera. Hay una hipofunción noradrenérgica y dopaminérgica, es decir, una hipofunción catecolaminérgica, donde fundamentalmente a nivel prefrontal está implicado el lóbulo órbitofrontal, mejor dicho, el lóbulo prefrontal, la región órbitofrontal, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal ventromedial. Esos tres lugares son los que están disfuncionando, en disfunción, y producen una neuromodulación, una falla en la neuromodulación de las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas. Y al mismo tiempo, a nivel del sistema límbico, hay otra disfunción que hace que estas personas no puedan integrar y regular bien las emociones. Ambos niveles, el cortical y el subcortical, están unidos por estas vías córtico-estriatales. Son varias vías. Puedo nombrar, por ejemplo, una que es la órbito-frontoestriatal o la dorso-frontoestriatal, que tienen esta característica. Hay una disminución, para decirlo más fácil, de la liberación de estos neurotransmisores, no de la liberación, sino de la neurotransmisión de las catecolaminas. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay una hipofunción catecolaminérgica? Bueno, aquí es donde aparece la genética. Es decir, hay numerosos estudios clínicos que vienen desde hace por lo menos 30 años, de la década del 90, que vienen encontrando polimorfismos genéticos que alteran algunas funciones que vamos a ver ahora. Estos polimorfismos genéticos, concretamente, voy a citar 3 o 4 nada más, o 5, porque hay unos cuantos. Pensemos que en la comunicación de neurona a neurona es por vía del neurotransmisor.
y esto se da a través de la síntesis del neurotransmisor, de la liberación del neurotransmisor, de la recaptación y de la degradación o catabolismo. Los 4 pasos están afectados. Hay un polimorfismo que se ha detectado en el gen que expresa la síntesis de la dopamina beta-hidroxilasa. La dopamina beta-hidroxilasa es una enzima que mediatiza el paso de dopamina a noradrenalina. Esto hace entonces que al estar trabajando en menos esta enzima, porque el gen tiene una variante polimórfica, tenemos una hipofunción noradrenérgica. Hay una disminución de la síntesis de noradrenalina por la falla en la enzima dopamina beta-hidroxilasa. Esto es en la síntesis. El segundo paso es la liberación. Para la liberación es necesario que las vesículas sinápticas en el citoplasma se unan a la membrana plasmática y así hacer la exocitosis. Este proceso también está afectado, porque se ha detectado que una proteína, que es la que facilita o provoca, entre otras cosas, la unión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática, en inglés la llaman SNAP25. Si quieren se lo digo en inglés, pero no vale la pena. En definitiva, esta proteína también presenta un polimorfismo genético, es decir, se han descubierto polimorfismos genéticos que alteran esta proteína. ¿Y qué ocurre? Hay fallas en la exocitosis. Por lo tanto, vamos a tener menor liberación al espacio extrasináptico de ambas catecolaminas, de la noradrenalina y la de la dopamina. Ya tenemos un problema en la síntesis y un problema en la liberación. Segundo problema, la recaptación. Sabemos que una forma que utilizan los circuitos neuronales es recaptar las moléculas de neurotransmisor y reutilizarlas. Hay investigaciones que demuestran que las 2 proteínas carrier que se encargan de recapturar la noradrenalina y la dopamina para incorporar nuevamente a la neurona presináptica, que son proteínas carrier, así se llaman, también presentan polimorfismo genético. Una es la dopamina, la proteína carrier de la dopamina 1, de la D1, y otro es la proteína carrier de la noradrenalina, que se llama NET1. Por ejemplo, se sabe que la atomoxetina, que es una molécula que se usa para el tratamiento del TDA, actúa inhibiendo la acción de la NET1. Bueno, lo que quiero decir con esto es que está acelerada la recaptura. Por lo tanto, el tiempo que está la molécula en el espacio sináptico es menor. Por lo tanto, voy haciendo una serie de escalones. Tenemos menor síntesis, menor liberación y mayor captura. No sé si me van siguiendo. ¿Vos, Hugo, me vas entendiendo o estoy delirando? Perfectamente, muy buen nivel, excelente. Bueno, entonces, pero todavía hay una falla más que también se da, hay otras in situ, termino acá, que es un aumento del catabolismo, de la degradación de las catecolaminas, que está una de las enzimas que interviene es la catecolometiltransferasa, la COMT. Bueno, hay un polimorfismo en el gen que la expresa, que produce que esta enzima esté hiperactiva, con lo cual tenemos una destrucción mayor. Menor síntesis, menor liberación, mayor recaptura, mayor destrucción. Consecuencia de todo este proceso, hay una deficiencia en la neurotransmisión de estas 2 catecolaminas, que están afectando, en el caso concreto que nos ocupa, estas vías córtico-estriatales que acabo de mencionar. Ahora bien, no es todo genético en el síndrome. También tenemos la acción del medio ambiente. Es decir, sabemos que los genes no transmiten, no somos fotocopias de nuestros progenitores, sino que también el medio va influyendo sobre la expresión genética, que es lo que determina lo que se llama epigenética y el producto final, por llamarlo así, que es el fenotipo. Entonces, el medio ambiente tiene influencia también. Es decir,
cualquiera de estas personas puede traer consigo esta información genética, pero en función digamos, del medio ambiente en que se han criado, se han desarrollado y viven, pueden haber factores que actúen digamos, desde el medio ambiente, pueden ser, por ejemplo, una familia disfuncional, violencia, bueno, carencia de todo tipo. Bueno, no tengo ahora una lista en la cabeza de factores negativos, pero que, digamos, intervienen sobre la expresión genética y dan paso finalmente al fenotipo, es decir, a la expresión del síndrome en una persona determinada. Bien, ¿qué más? Bueno, tenemos un panorama general de la sintomatología del TDA, tenemos un panorama general de qué podría estar pasando a nivel molecular, tenemos una idea general también del concepto de agresividad, la distinción que hago yo entre agresividad es una cosa, yo coincido con los autores que dicen que forma parte de la conducta normal del individuo. Tenemos que tener, si no tenemos un mínimo de agresividad, estamos fritos, estamos fregados. Otra cosa es la violencia. Y la diferencia está en que una cumple el atributo, digamos, de proteger al individuo, en la otra no. Y vuelvo a decir, debemos distinguir la agresividad reactiva de la agresividad instrumental, que es la que nos interesa, Hugo, en esto. La agresividad instrumental, es la agresividad que está planificada. Por eso se llama instrumental. La otra es reactiva. Bueno, insisto, como tomo para mí que las personas con TDA no son agresivas en el sentido vulgar de la palabra, prefiero hablar, como dije, de conductas disruptivas. Estas conductas disruptivas que se manifiestan como actos impulsivos o comportamientos reactivos ante un bullying, por ejemplo, se fundamentan en dos, vamos a llamarlo, factores fundamentales, y que están publicadas, Hugo, en la revista Almeón, una en el año 2000 y otra en el 2004. Después yo olvidé todos los links de todo lo que mencioné, se lo voy a pasar a la doctora Martínez. Hay un artículo, no sé cuál es primero de los dos, que se llama Distorsión en la percepción de la realidad, en los pacientes con TDA. Es decir, las conductas disruptivas están apoyadas en dos pilares o dos factores. La distorsión en la percepción de la realidad, que podría ser, en términos psicológicos, una disfunción gestáltica, y cuyo fundamento es la deficiencia atencional. O sea, la deficiencia atencional hace que genera una disfunción gestáltica en términos psicológicos de estas personas, hacen que tengan una distorsión en la percepción de la realidad. No ven la realidad exactamente como la vemos o como deberían verla, mejor dicho, no para compararnos con nosotros. Ese es un pilar de la conducta disruptiva. Insisto, hay una distorsión en la percepción de la realidad o disfunción gestáltica, cuya base es la deficiencia atencional. Y por otro lado, son personas que tienen un pasaje de la idea al acto o de la idea a la ejecución sin mediación del raciocinio. O sea, pasan directamente de la idea al acto, que es claramente lo que se llama un acto impulsivo. La base, es una redundancia lo que voy a decir, de este pasaje de la idea a la ejecución es la impulsividad. O sea, vemos cómo dos de los tres síntomas cardinales del TDA, que son la deficiencia atencional y la impulsividad, generan estos dos problemas que se traducen en determinados momentos en estas conductas disruptivas. Yendo ya un poco a la casuística, yo tomé de los registros de la Fundación 128 casos de pacientes seguidos durante un año, cuyo criterio de inclusión son tener entre 21 y 50 años, y por supuesto tener un diagnóstico
de TDA. Aquí me parece que pegué un salto inadvertidamente. El diagnóstico de TDA, como dije hace un rato, no es fácil de hacer, pero es claramente clínico. Podemos apoyarnos en algunas escalas, como la escala de Cones y alguna otra, pero es puramente clínico. De modo tal que podemos tener, es bueno también tener información de los padres y información de los docentes, y finalmente podemos rematar con un estudio neuropsicológico o neurocognitivo, pero en definitiva el diagnóstico último o principal es el clínico. Entonces, volviendo a la casuística, 128 pacientes en el marco de esas edades, de este marco etario, y con diagnóstico confirmado de TDA, de esos 128 tuvieron conductas disruptivas, como yo las acabo de describir recién, 29 personas, 29. Sobre 128, 29 presentaron conductas disruptivas, las otras 97 no. Y de las 29 que presentaron conductas disruptivas, 29, 27 eran varones y 2 mujeres. Interesante esto. Da para pensar. Una primera aproximación o una explicación totalmente parcial de este fenómeno puede ser, por supuesto que tiene que haber otras causales, pero puede ser, por ejemplo, una diferencia en la amígdala. La amígdala del varón en general es cuantitativamente más numerosa en neuronas, tiene mayor cantidad neuronal, por lo tanto tiene más peso, más volumen grande, por decirlo rápidamente. La mujer sería un poquito más chico. Esto en términos generales, insisto, no hay que absolutizar nada en todo lo que estoy diciendo. Y por otro lado, hay una singularidad que es que habría estudios que demuestran que la mujer tiene una mayor capacidad discriminativa en la corteza orbitofrontal, que hace que pueda tamizar mejor la agresividad. Entonces, menor volumen amigdalino por un lado y mayor filtro orbitofrontal hace que aparentemente la mujer sea menos agresiva, o por lo menos en el contexto de lo que yo estoy hablando tenga menos disrupciones, conductas disruptivas o disrupciones. Entonces, es importante porque sobre 29 casos, es decir, sobre 128, 29 conductas disruptivas, y de las 29, 2 solamente son mujeres. Bueno, una de las explicaciones probables puede ser esto, pero bueno, no está claro el fenómeno. Objetivamente es así. De modo tal que la proporción está más o menos de 8 a 12. De 10 pacientes serían un 80% de mujeres, de varones, y 20 mujeres. Bueno, a ver, dicho todo esto, bueno, tengo que llegar a algunas conclusiones. Tenemos que llegar. La primera conclusión a la que llego es que lo que yo llamo conductas disruptivas tienen 2 formas de presentación, que son los actos irreflexivos y los comportamientos reactivos. No hay premeditación instrumental, no hay una cavilación previa del daño que voy a hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy en total desacuerdo con algunos autores. Tengo uno en mente, pero no lo voy a mencionar porque el pobre hombre no está acá y no tiene cómo defenderse. Un autor norteamericano muy conocido, que en mi opinión se equivocó muy grueso, diciendo que el TDA con trastornos de conducta como la frase la voy a leer porque realmente es interesante. El TDA con trastornos de conducta es el mejor predictor de la psicopatía que conozcamos. Bueno, yo discrepo totalmente con este autor, es un autor muy conocido, de primera línea de los Estados Unidos, en el tema del TDA que nos ocupa. De modo que, si bien los pacientes con TDA y los pacientes con psicopatía, vamos a decir así, tienen elementos semiológicos comunes, trastornos de conducta, impulsividad, irresponsabilidad,
falta de objetivos de vida reales, etcétera, etcétera. Pero las personas con TDA que tienen esta conducta disruptiva están muy lejos de tener las características, vamos a llamarlas principales o fundamentales, de la psicopatía. La falta de remordimiento, de culpa, la instrumentalización de la agresividad, la falta de empatía con los demás y todo lo que sabemos de la psicopatía. De modo que son dos mundos distintos, lo que me permite a mí concluir que el TDA y la psicopatía corren por dos caminos distintos. Una persona que tiene este problema, el TDA, el ADD, digamos, no puede ser, no digo que no pueda ser, es una afirmación exagerada, pero no, digamos que semiológicamente, insisto, compartan algunas cosas y eso puede llevar a confusiones, digamos, son dos entidades distintas. Bueno, hasta aquí llegué y espero haber sido claro y no haber sido demasiado redundante. Doctora Martínez. Bueno, ha sido realmente muy, muy interesante y me hizo, además de los conceptos que, desde luego, esto queda grabado y después yo sugiero, ¿no es cierto?, que lo vean varias veces para que puedan captar en toda su intensidad el contenido de lo que acaba de decir el doctor, ¿no? Pero haciendo un paréntesis, me emocionó el hecho de que cómo encaraste el tema, incorporando los viejos elementos nuestros, ¿no?, de allá de nuestra juventud, que eran los referentes cerebrales, ¿no? Sí. La amígdala, las vías, Sí. Aquello de Gall, ¿no? Sí, sí. Después Wernicke, Claes, Leonhardt, Sí. Jacob, acá entre nosotros, Jacob, Moyano, Borda, Outes, Goldar, ¿no es cierto? Toda esa escuela maravillosa de la, la conexión entre las funciones cerebrales y la noxa de psiquiátrica, bueno, lo diste maravillosamente. Por supuesto que le agregaste las cosas modernas de la química, de la neuroquímica, los neurotransmisores, y también hiciste alusión a la parte genética, ¿no? Muy, muy interesante lo que dijiste de la diferencia entre la mujer y el varón en el cuadro específicamente que estuviste hablando, ¿no? Acá, a medida que vos hablás, hay gente que pregunta, ¿no? Que después tenemos ya organizado, para no dar organizado que la doctora Riquelme vaya a hacer las preguntas despacio de todo esto que dijiste vos, pero realmente fue muy completo y abarcaste todos los elementos. Y por supuesto, como recalcamos nosotros, y en eso estamos totalmente de acuerdo, Tito Rozán, es que finalmente la que da el visto bueno, la que pone el sello, ¿no? La que dice sí, es así, es la clínica, ¿no? Que constantemente la clínica nos está diciendo vas bien, no, acá te equivocaste, volvé para atrás, vas bien, no, error, y volvemos para atrás. Sin la clínica, ¿no? La vieja madre, ¿no es cierto?, de todo esto, ¿no?, podemos decir cualquier cosa, pero nunca vamos a poder estar seguros de que estamos por buen camino. Porque de hecho el médico, ¿qué es lo que hace, Tito? El médico lo que quiere es que su paciente esté bien, lo mejor posible. ¿Y eso cómo se logra? Aplicando una semiología, ¿no es cierto?, aplicando la farmacología, ¿no?, hasta lograr que la conducta, ¿no es cierto?, disruptiva, como decís vos, por lo menos mejore. No digo que se cure, pero por lo menos mejore. Bueno, ¿se me escucha a mí? Sí, perfecto. Bueno, en realidad quizás me faltó decir que de los 3 síntomas cardinales, porque así se los llama, los 3 permanecen a lo largo de toda la vida. La hiperquinesia se va amortiguando con el tiempo y queda como un residuo. A veces no tal residuo, pero queda. Pero la impulsividad y sobre todo la deficiencia de atención permanecen a lo largo de la vida. Por eso que son personas que a los 50 años, yo recién dije que la casuística abarca hasta los 50 años, la que tome yo. Es decir, hay pacientes que me vienen de primera vez a los
50 años, porque han tenido fracasos laborales, fracasos sentimentales, etcétera, etcétera. Les ha pasado de todo. Y lo último que quiero decir, antes de las preguntas, es que el tema del diagnóstico. Yo veo en los últimos años una propensión a diagnosticar con demasiado facilismo el TDA. Y me he encontrado personas, por ejemplo, que tienen un trastorno obsesivo y no son TDA. Simplemente están sumergidos en el mundo de las ideas, que es propio del obsesivo, y claro, tienen una distracción hacia la realidad circundante. Por eso, vuelvo a recordar, en el año 2010, en un congreso de la asociación, en un debate interactivo que hubo, estuvo la doctora López Mato y otras personas, otras profesionales, bueno, quedó expuesto que 4 de cada 10 consultas de primera vez que venían ya con diagnóstico de TDA, porque hay gente que va recorriendo médicos, no eran TDA. Nada, quería hacer este comentario final. Sí, está muy bien. Y también el otro elemento que me gustaría recalcar y que quede muy, muy bien señalado, que vos decís, hay una dispersión entre el concepto que estás planteando vos y el de psicopatía. El psicópata es doloso, ¿no? Planifica, organiza, ¿no es cierto? Y lleva adelante la acción. Tu cuadro, ¿no es cierto? A lo sumo será culposo, lo hace por, ¿no? Eso iba a decir exactamente lo que se me pasó. Iba a poner la diferencia justamente que aplica la ley entre un homicidio doloso y un homicidio culposo. Yo puedo atropellar a una persona adrede, es un homicidio doloso, o la puedo atropellar por mala suerte, es un homicidio culposo. Estas personas caerían en la categoría de lo culposo, pero no de lo doloso. Por Esto queda supuesto. muy bien. Bueno, esa ver, diferencia que ha marcado respecto a la psicopatía y a grandes autores de reconocimiento mundial que han hecho afirmaciones en contrario, para mí es altamente satisfactorio que usted nos haya aclarado plenamente la diferencia entre una conducta disruptiva y una psicopatía que responde a lo que son todos los rasgos descritos por Hugo Marietán en ese instrumento tan valioso para la evaluación de un psicópata. Es decir, que nada tiene que ver un cuadro con el otro. Eso nos tiene que quedar grabado. Lo segundo que me importa remarcar mucho es la persistencia del trastorno atencional en edades no solo infantos juveniles, sino en la adultez, que es donde usted ha trabajado y lo ha demostrado con casuística significativa, y eso hay que tenerlo en cuenta porque creo que la mayoría de los clínicos lo descuidan en una proporción sumamente importante, ¿no? Sí. Bueno, dejamos que la gente pueda participar con sus preguntas, Silvia. Sí, Majo. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, tengo algunas preguntas, doctor Razán. Empezamos con Patricia. Ella pregunta si, de acuerdo con lo expuesto, desde el campo de la neurología, ¿a partir de qué edad es el diagnóstico clínico al paciente y su familia? ¿Desde qué edad? La pregunta, Sí. ¿cuándo? Sí. Perfecto. Uno puede empezar a sospechar. Las personas con TDA suelen tener síntomas precoces, ya a los 2 años, 3 años, suelen ser chicos que llaman la atención por distintas cosas, pero es muy, digamos, no me parece apropiado hacer diagnóstico de TDA antes de lo que podemos dar la preescolaridad, de los 5 o 6 años para arriba. Porque cuando estamos con criaturas de 3, 4 años, que, insisto, después puede ser una persona con TDA, pero nunca me arriesgaría yo a hacer un diagnóstico antes, por lo menos, digamos, si quiere una edad de los 6 años para arriba. Porque ahí, en los 6 años, es cuando los chicos empiezan a ir a la escuela y donde ahí ya no está solamente la visión de la madre, del padre, de la familia, también entra en juego
el aprendizaje, la conducta, la socialización, etc. Pero se suele notar ya rápidamente en la preescolaridad, con integración, que eso creo que lo mencioné. Pero por ahí Bien. sería, digamos, el piso etario como para poder pensar en una ADD. Si me permites, Majo, yo quisiera preguntarle al doctor qué piensa sobre el tratamiento de metilfenidato, tan cuestionado por otras escuelas. Tengo entendido que si bien no es un tratamiento de primera elección, no es descartable. Quisiera saber su opinión, ¿sí? El metilfenidato no cura nada, pero produce un efecto que es necesario muchas veces. Es decir, cualquiera de los medicamentos que uno pueda utilizar como modificadores, para bien obviamente, del ADD, lleva tiempo, todo lleva mucho tiempo, como casi todas las patologías psiquiátricas, ¿no? Lleva tiempo. Y uno a veces, dicho en un lenguaje un poco así coloquial, no se puede dar el lujo de estar esperando que el chico cumpla, pase 3, 4 años, 2 años, el tiempo que sea, para que haya estabilizado un poco su conducta y su enfoque atencional para después seguir. El chico tiene que pasar de grado, tiene que estudiar, no puede quedar tan atrasado. Entonces a veces, personalmente yo indico el metilfenidato solamente para, digamos, el resultado académico, nada más que para eso. Claro. Nada más que para eso, yo personalmente y algunos otros profesionales que conozco, suelo agregarles algunas formulaciones magistrales en donde donde hay aminoácidos y vitaminas y quelatos, etcétera, que participan en lo que es el metabolismo de las catecolaminas, como un poco para fomentar, dicho esto entre comillas, la síntesis de las catecolaminas. Pero bueno, a veces el metilfenidato hay que usarlo, incluso en personas mayores. Sí. Si permiten la extrapolación, hace una semana estuve medicando a una paciente de 45 años, mujer de 45 años, que me vino a ver porque trabaja en patentes y todas esas cosas, y bueno, y anda los trompicones, le di atomoxetina, y claro, la atomoxetina lleva su tiempo, no hace un cambio radical, pero a ella se le quemaban las naves, como a Cortés, y entonces, bueno, le tuve que dar metilfenidato. No obstante, hay que aclarar que la eficacia terapéutica del metilfenidato en los adultos no es la misma que en el infante. Sí, a pesar de eso, en edades juveniles o adultos jóvenes, para lo académico, como usted, doctor, lo marca claramente, yo he observado resultados importantes. Sí, sí. Para lo académico. Claro, porque, digamos, la persona no puede estar esperando para, qué sé yo, insisto, un tiempo largo, como podría estar usando la atomoxetina o algún antidepresivo que se usa como bupropión, etcétera, porque no, va a tardar muchísimo y tampoco el resultado es bastante aleatorio. De modo que sí, el metilfenidato, insisto, es un medicamento, si usted quiere, podríamos llamarlo coyuntural. Claro. Pero que es válido. Por otro lado, no sé si usted lo ha implementado, yo lo implementé en años anteriores que me dedicaba a este tema, Sí. que es la rehabilitación atencional, ¿no? A través de juegos específicos, Sí. Individuales y grupales, con muy buenos resultados. Sí, Complementariamente a un tratamiento medicamentoso, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Bien. Sí. Si me permite, María José, yo lo quiero aprovechar al doctor Rosán, me es un placer. ¿A qué atribuye usted la persistencia no de la hiperactividad que sabemos que con el tiempo va disminuyendo, sino al déficit atencional en personas de 45, 50 años, ¿no? Bueno, en primer lugar, puede ser que son personas que no han sido ni diagnosticadas ni tratadas, con lo cual es el caso de esta chica que acabo de mencionar recién, que consulta, ya la vi 3 o 4 veces, 45 años, finalmente le tuve que dar metilfenidato, empecé con 20 miligramos, vamos a ver hasta cuándo llego, pero es porque no han sido, esta persona es una persona que, digamos, extranjera, que vive en Argentina hace 5 años, nunca se le reconoció ni en la familia ni en el ámbito en que ella se movió que tuviera este problema. Entonces a veces las personas crecen, avanzan en edad
sin un diagnóstico. Y a veces pueden tener diagnóstico con tratamientos inadecuados. Pero lo que tiene que quedar en claro es que discúlpeme que repita esto, pero es un síndrome córtico subcortical con hipofunción catecolaminérgica, de modo que eso existe. Y por más que nosotros no nos movamos con fármacos, etc., el sustrato, ¿cómo llamarlo?, patológico, vamos a poner un nombre, existe, está. De modo que la persistencia sintomática va a continuar, va a continuar. ¿No? Obviamente, entre la vida que lleva la persona, o sea, el medio, sus condiciones personales, etc., y bueno, la personalidad también de base de la persona, todo eso puede ir y va modificando con el transcurso del tiempo los rasgos clínicos del síndrome. Pero, insisto, la disfunción neuroquímica está. Y permanece. Muchísimas gracias, sumamente claro, muy, muy agradecida. Bueno, Doc, siguieron dando preguntas. Sí. Patricia, que era la persona que preguntaba, que hizo la primera pregunta, también pregunta si el diagnóstico es interdisciplinario o le corresponde únicamente al médico especialista en neurología. Estamos en presencia de un síndrome neurobiológico, creo que lo repetí 3 o 4 veces, de modo que la primera consulta, esto es una recomendación que hago yo siempre, tiene que ser a un médico especialista, llámese neurólogo o psiquiatra infanto-juvenil o psiquiatra, pero tiene que ser un médico, y seguramente después tiene que haber un acompañamiento psicológico. Es decir, el tratamiento, bueno, yo no mencioné el tratamiento porque me aboqué en tratar de establecer una diferencia entre ADD y psicopatía, pero el tratamiento es otro capítulo. El tratamiento del TDA implica no solamente administrar fármacos, implica la necesidad de una psicopedagoga en años tempranos, implica la participación de una psicóloga también en años tempranos y también en años posteriores. Fíjense que yo estuve diciendo hace un rato que estas personas tienen la autoestima baja, tienen una autoestima sumamente deteriorada, con sentimientos de inutilidad, se sienten distintos, tienen una autopercepción de estar en desventaja, de estar en menos. Todo eso tiene que ser tratado también desde la psicoterapia. De modo que, en definitiva, sí, la respuesta es que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Es decir, médico especialista, digamos, psicopedagogo y psicólogo, y con participación también de la familia y de los docentes, porque son gente, chicos y adolescentes muy, muy necesitados de apoyo. Bien, Doc, y en relación a esto, Natalia Agreda también pregunta si una persona diagnosticada con TDAH durante su niñez, su tratamiento es de por vida, y cómo incide esa cronicidad a lo largo de su vida. Bueno, como dije al principio de mi disertación, el cuadro no solamente es polimorfo desde lo clínico, es polimorfo de lo evolutivo. Hay personas que son tratadas durante unos años, siempre son unos años, que finalmente tienen una remisión sintomática lo suficientemente significativa como para suspender el tratamiento y seguir sus vidas. Mientras que otros no. Otros, lamentablemente, siguen su tratamiento a lo largo de la vida, generalmente con interrupciones, tienen que volver al médico, al psicólogo y así sucesivamente. Pero, insisto, la evolución de este síndrome es muy variada. Y bueno, resumiendo, puede haber personas que necesiten apoyo médico y psicológico durante gran parte de su vida y otros que en un determinado momento pueden ya tener una remisión sintomática más que significativa, buena. Bien. Doc, Verónica Cotorruelo pregunta ¿cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales? Bueno, el principal diagnóstico diferencial tiene que ser hecho, bueno, no sé si es el principal, pero con lo que hay que diferenciarlo es con el trastorno depresivo. Yo omití decir en mi conversación que estos polimorfismos genéticos que se traducen en estas alteraciones que yo mencioné
se dan también estos mismos en la depresión mayor. Acá estamos otra vez, y perdonen que vuelva al principio, con lo que dije del diagnóstico etiológico. Es decir, no tenemos etiología en psicopatología. Entonces, estos marcadores neurobiológicos que yo acabo de mencionar también son comunes a la depresión. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial, volviendo a la clínica, a la práctica clínica, tiene que ser con el trastorno depresivo, con la depresión, como quiera llamarlo, también con el trastorno obsesivo compulsivo. Y no me estoy refiriendo al TOC, a la persona que tiene que ir 5 veces a ver si cerró el auto. No, no. Hay personas que tienen un grado moderado de obsesividad o de estructura obsesiva, que es como me gusta llamarlo a mí, pero que uno de sus síntomas, que son muy molestos y que confunden con el ADD, precisamente es la falla atencional. Otro diagnóstico diferencial puede ser con el trastorno del control de los impulsos. Estoy nombrando categorías que figuran en el DSM, ¿no? Los nombres pueden ser llamados de otra manera, pero bueno, con el trastorno del control de los impulsos, con el trastorno obsesivo compulsivo, con la depresión, con la distimia, que es F34.1 del DSM-R, y bueno, también hay que hacer algunos trastornos del aprendizaje, dislexia o cualquiera de ellos, son distintos diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Bien, Verónica también pregunta si se podría usar el modafinilo. Sí, respuesta es sí, se puede usar. Hay que tener cuidado con el modafinilo, empezar con dosis chiquitas. Yo no me acuerdo ahora, honestamente no me acuerdo si la marca comercial con la que se vende acá en la Argentina se puede partir, pero yo sí lo mando a partir igual, y si no lo indico en una receta magistral y otra cosa. Pero yo prefiero empezar con dosis de 50 miligramos, porque suelen tener respuestas cardiovasculares a veces importantes. Entonces, largarse con la dosis de presentación comercial de 200 miligramos hay que tener cuidado. Pero sí, se puede utilizar y de hecho yo lo uso. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Mire, yo no soy psiquiatra infanto-juvenil, pero he sido consultada, sobre todo en la parte pública, por niños que han sido diagnosticados con TDA a muy temprana edad, y creo que existe un sobrediagnóstico de este trastorno en niños que quizás tienen otras patologías u otras situaciones familiares que hacen que quizás no se adapten a lo que es la modalidad escolar o el aprendizaje, e inmediatamente comienzan un tratamiento que ronda desde el metilfenidato, después pasan a un estabilizador, por ejemplo una lamotrigina o un ácido valproico, después pasan a una risperidona. He visto mucho esto y me gustaría que usted haga, digamos, una referencia o una recomendación para que esto, o sea, porque estos niños van creciendo con como un rótulo, ¿no? Un diagnóstico, y quizás están mal diagnosticados. Por eso yo pregunto, ¿qué diagnóstico diferencial? Porque quizás es una bipolaridad, un trastorno afectivo, un trastorno de comportamiento, y el tratamiento es totalmente distinto. ¿Es médica? Psiquiatra, sí. Bueno, perfecto. Los trastornos atencionales en clase y también en familia, antes de ir a clase, o sea, antes de la escolaridad y ya en la escolaridad, pueden deberse a muchas causas. A una familia disfuncional, donde el chico se cierra, digamos. Puede deberse también en la edad escolar, qué sé yo, hay chicos que tienen un problema de hipoacusia. Entonces hay que tener muchos frentes. Está el frente de batalla familiar, o sea, el chico que tiene problemas de aprendizaje y conducta por problemáticas familiares. Otros que tienen patología orgánica, y cito a la hipoacusia. También hay que tener cuidado con la visión. Hay chicos que tienen problemas de visión. Entonces, todos esos son elementos, vamos a llamarlos
afectivos por un lado o físicos por el otro, que hacen que el chico, bueno, esté en cualquier lado y no en lo que tiene que estar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no, por lo menos en mi práctica, no suelo adelantarme en la administración de psicofármacos con los chicos. Es decir, por lo menos espero que tengan 6 años como mínimo, y es preferible empezar como cité hace un ratito, con algunas formulaciones que contengan, con preparados, que contengan algunos elementos que puedan ser procatecolinérgicos, y en caso de que haya que introducir algún fármaco, y hacerlo gradualmente, tanto en gradualidad de dosificación como en la especificación. Es decir, ¿a qué me refiero a especificación? Bueno, hay que ver si empezamos metilfenidato o ácido valproico. Bueno, son dos mundos distintos, ¿no? Uno va para la atención y el otro va para la conducta. La risperidona, bueno, la risperidona, no sé, doctora, yo jamás utilicé risperidona para una paciente con TDA, nunca. Ni risperidona, ni olanzapina, ni ningún antipsicótico. No, doctor, disculpe, son interconsultas que por ahí llegan y Sí. realmente son chicos que son polimedicados, o sea, van probando y mal. hacen prueba de error. Es tremendo, pero No, pasa. Es tremendo, pero pasa. Doctora, cuando le venga un chico polimedicado, lo primero que hay que hacer, por supuesto hay que hablar con los padres, es hacer un washout, ponerlo en cero, y ahí ver con la clínica, hacer algún diagnóstico, si se puede hacer un test neurocognitivo, hacerle un mapeo cerebral, un electroencefalograma común, en fin, pero hay primero que nada, cuando viene con una polifarmacia hay que limpiarlo. Obviamente el chico va a volver para atrás automáticamente, con lo cual los padres se van a quejar, por eso hay que tener un poco acuerdo con los padres, para advertirles que se va a volver para atrás. Pero bueno, es preferible volver para atrás, unos pasos para atrás, como se hace, qué sé yo, en alguna batalla en la guerra, volver unos pasos para atrás y después atacar. Y no seguir agregando y quitando, porque es terrible, sobre todo cuando estamos hablando de chicos de primaria, ¿no? Esa es mi opinión. Y por supuesto tener en cuenta, hacer una buena anamnesis sobre la familia. También acá hay cuestiones, no solo disfunciones, familias disfuncionales, padre, madre, etcétera, puede haber cuestiones de abuso, de violencia de todo tipo, etcétera, que están acantonados en la mente de esa personita y generan todo un cuadro símil ADD. ¿No? ¿Fui claro? Majo. Bien, son hasta ahora las preguntas que tenemos, Doc. ¿Qué? Si alguno quiere hacer alguna pregunta, acá vamos a aprovechar esta clase de lujo como para que el doctor nos ayude, ¿no? Doctor, yo le quería preguntar, ¿qué pronóstico esperamos de un niño con TDAH diagnosticado de manera temprana y con un tratamiento, estimulación, bueno, todo lo que hablamos recién? ¿Qué pronóstico esperamos? Tengo que volver a insistir con lo mismo. La evolución es muy heterogénea, muy variable. En mi práctica asistencial me ha pasado de pacientes que no han progresado y que han seguido los trompicones durante muchos años, y también pacientes que se han recibido de carreras universitarias y están ejerciendo, siempre con alguna dificultad de orden afectivo, de orden laboral, siempre hay algún temita que está dando vuelta, pero pueden llegar a tener un título universitario y desempeñarse. Y otros lamentablemente no. Y en el medio hay una variedad definida de evoluciones de todo tipo y color. Pero el pronóstico en general es, digamos, bueno si hay una insistencia y persistencia en el tratamiento, tanto farmacológico como psicológico. Esperanzador, doctor. Tanto usted, supongo, un montón. Yo he tenido casos ad integrum de
restitución y que son profesionales y que están trabajando con un excelente nivel de rendimiento, consiguiendo su propio sustento, Sí. con una buena calidad de vida. Es decir que para dejar un mensaje alentador hay que estar arriba, hacer todo lo posible, pero también la posibilidad de, en una adultez temprana, de que esto esté bastante bien compactado y que permita una calidad de vida buena, muy buena incluso, a aquellos que lo padecieron. Sí, sí, se puede. De hecho, insisto, no es raro, para mí no es raro ver pacientes que han terminado el nivel terciario, universitario, el que fuere, e incluso que han organizado su vida satisfactoriamente, tanto lo laboral como lo afectivo. Pero digamos que no es lo mayoritario. Lo mayoritario es que puedan o vayan, digamos, al menos entre los 20 y 30 años y un poquito más. Después probablemente empiecen digamos, a organizarse un poquito mejor, ¿no? Sí, Pero tal puede cual. tener un título universitario perfectamente. La clave de esto es hacerle ver tanto, primero a los padres, porque lo que nos corre a los psiquiatras o a cualquier profesional que atienda a un chico con TDA tempranamente, o sea, en la infancia, es la ansiedad de los padres. La ansiedad de los padres es terrible. Uno se siente perseguido, como si le pusieran un calibre 45 en la cabeza. Tiene una desesperación porque el chico supere prontamente sus síntomas, y eso no va a ocurrir. Entonces hay que hablar con los padres, y bueno, y cuando el chico es más grande, también, por supuesto, con el chico, ya con el adulto, y hacerle ver que la clave es el sostenimiento a largo plazo. Yo digo mediano o largo plazo, obviamente uso esto para no alarmar demasiado al paciente y alentarlo. Un tratamiento a mediano plazo, pero que lo sostenga. La clave está en sostener el tratamiento desde los dos enfoques, ¿no? Desde el enfoque médico y el enfoque psicológico. Y como usted decía, doctor, un exhaustivo estudio de la familia y un trabajo con ellos, porque a veces el nivel de tolerancia, como también sucede en las escuelas, es muy, muy bajo, y entonces enseguida rotulan de caprichoso, rebelde, etcétera, etcétera, trastorno de conducta, y no ven para nada esto y lo dejan pasar años. También lo que veo, doctora Martínez, es que últimamente me empiezan a llegar informes, incluso de jardín infante, de preescolar, que el chico se mueve mucho, que ya hay como una especie de, por eso alguien mencionó acá, discúlpeme que no me acuerdo quién fue, que hay una tendencia al sobrediagnóstico de este síndrome. Así como antes se lo negaba, ahora se lo exagera. Entonces, a veces es muy cómodo rotular al chico, ya sea en preescolar o en primaria, como un chico movedizo, impulsivo, etc. ¿Por qué? Porque molesta. Pero no todo chico que molesta en clase tiene un problema, un trastorno por déficit de atención, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, por eso dije, y lo dije 2 veces y ahora lo digo por 3ª vez, el diagnóstico, hay que ser meticuloso en el diagnóstico de este síndrome, porque es fácil pisar el palito, para no o para sí. Como siempre, Tito, ¿no es cierto? La prioridad es la semiología, ¿no? Totalmente. Y que se descuida tanto el concepto de Totalmente. semiología, ¿no es cierto? ¿Cómo diagnosticar? Y por ahí acentuaste como diagnóstico diferencial el chico que es abusado. Y eso se emparenta un poco con el trabajo mío, en concepto que hay hijos, ¿no es cierto?, que son abusados, ¿no?, sexualmente, y pueden tener, según lo que he podido captar mi experiencia, en la escuela 2 tipos de conductas. Uno, ¿no es cierto?, que puede sí ser mal diagnosticado con el síndrome que vos manejás, y el otro es al revés, el chico que es hiper adaptado, y que es el chico que estudia muchísimo, que se agarra de los libros como para tener, digamos, una tabla, ¿no? Como en el mar, agarrarse una tabla en el mar, ¿no es cierto?, de estudio, y por lo menos alguien, ¿no es cierto?, me quiere o me cuida en el aula, en ese momento en que yo estoy, y por eso son muy, muy estudiosos algunos de ellos, como para tapar el tema del problema grave y serio que es el abuso, ¿no? O sea, que se pueden dar 2 elementos. Fíjate que estos 2 elementos, que son como antípodas, tienen un vaso comunicante, que es, en ambos casos se trata de enfocar la atención
desenfocarla totalmente y salir al otro extremo, uno lo desenfoca a la atención. Se va, como en algunos libros figuran como chicos que están en la luna, dicen en algunos libros españoles, con respecto a la ADD o al TDA. Y por otro lado, sabemos muy bien que la hiperconcentración en el estudio o en el trabajo suele también ser una vía de escape. De modo que ya sea que la atención dispersa por un lado o la hiperconcentración, dicho de alguna manera así, tiene este factor común que es precisamente, bueno, la disfunción familiar o el abuso, como dijiste vos, Hugo. Tremendo. Perfecto. Son vías de escape, vamos a llamarlas así. Sí, sí, sí. Son vías de escape. Atenuadores. Atenuadores, exactamente, exactamente. Pero bueno, en el caso que me compete a mí del TDA, hay que diferenciar esto del TDA, porque el TDA no es, digamos, no está originado, puesto en marcha por un abuso sexual o una disfunción familiar. Se pone en marcha por todo lo que dije hace un rato. Lo otro puede constituir la epigenética, lo que llama la epigenética, que, bueno, constituye un fenotipo determinado. Pero no confundamos un chico que puede ser disperso. Por eso cuando hablaba hace un rato, decía que un chico puede parecer un ADD porque no presta atención, pero es sordo, pero también puede ser porque tenga un problema de familia, y en ninguno de los dos casos, o un problema de abuso, en ninguno de los dos casos, o 3 casos o lo que fuere, estamos en presencia de lo que es un trastorno por déficit de hiperquinesia. Son diagnósticos diferenciales que hay que hacer claramente. Hugo. Sí, sí, pero es muy interesante también el hecho de que a veces la falta de capacidad, ¿no es cierto?, la falta de liderazgo de la docente, que no puede manejar un grupo porque no tiene la capacidad para eso, ¿no es cierto? Y de pronto el grupo se desorganiza y Sí. por ahí aparece un emergente cualquiera y ahí viene el sello, ¿no? Sí. Rápidamente el enfermo. Y en realidad la que está fallando en ese caso, como elemento, un elemento más, lo digo, no como factor repetitivo, ¿no? Puede ser la docente, que falla en su liderazgo de manejar el grupo. Totalmente de acuerdo, por eso hace un momento dije, hay que tener cuidado. Últimamente estoy teniendo cuidado con los informes que vienen de los docentes. A mí hasta me resultan sospechosos a veces. Y tengo que hacer una buena anamnesis con los padres para tratar de ubicarme, porque, digamos, discúlpenme lo que voy a decir, pero así como te dicen que hay policías que son gatillo fácil, tenemos docentes que son lapicera fácil. Rápidamente se mandan una notita a los padres diciendo que el chico tiene tal y cual problema, y en realidad, en fin, hay que ver de qué se trata. Puede ser, como dijo recién el doctor Marietán, de un docente que no está capacitado para llevar a un grupo de alumnos, por la razón que fuere. Como vemos compartimos muchos elementos con tu especialidad, que es el hecho de que hay que tener muchos factores en cuenta como para determinar el cuadro que estamos trabajando, ¿no? Sí. Incluye a veces estos factores que parecen raros y extraordinarios, pero no, hay que tenerlos en cuenta también. Y también el accionar del gabinete psicopedagógico, ¿no? Que también puede ahí, ¿no es cierto?, haber, como haciendo el parangón con lo que decías, el diagnóstico repentino, ¿no?, del gabinete psicopedagógico de un cuadro como esto, ¿no?, sin ir a consultar con el especialista. Y yo creo que también, igual que coincide con el trabajo que estamos haciendo nosotros en la Escuela de Estudios sobre Psicopatía, es el hecho que no hay muchos, creo, especialistas referentes sobre tu especialidad, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No? Hay un montón, pero... No hay un montón, Hugo, no, de ninguna manera. No. Claro, y por eso Verónica ve esta sobre diagnóstico, rápido diagnóstico, etiquetado, y también la abundancia bueno, si no funcionó esta medicación, le agrego esta otra, y después le agrego la otra, y entonces entramos, pero es por brutalidad semiológica, ¿no? Mala praxis. Exactamente. Bueno, he visto muchas veces
clínicos, yo respeto mucho la clínica médica, creo que la clínica médica como especialidad es una especialidad difícil. Clínica médica, estoy hablando. Sí, claro. Bien hecha, por supuesto. Pero bueno, a veces hay clínicos que son atrevidos, por decirlo así, entre comillas, y también empiezan a medicar pacientes confundiendo cuando le dicen que tiene problemas de atención de conducta y empiezan a medicar. Y ese es el principio de la carrera polifarmacéutica, ¿no? Después se agrega otro y otro, y así es como estos chicos pueden llegar a lo que dijo recién una doctora. Verónica. Sí, exactamente. Bueno, ¿otra pregunta más? Bueno, un comentario que usted ha escrito acerca de una combinación que a veces pone en riesgo hasta la vida de los propios chicos, que es la combinación entre impulsividad e inseguridad personal, y que entonces, como elemento secundario, no primario del diagnóstico de trastorno atencional, pero que los coloca, los impulsa, digamos, a tener actividades de riesgo, ¿no? Doctora, la sintomatología, como dije, es muy variada. Estos chicos, yo tengo una buena casuística de chicos con ADD de la fundación y mi consultorio. He notado, por ejemplo, que efectivamente aman las conductas de riesgo. Sí. Y muchas veces con accidentes. De hecho, hay muchos chicos ADD, es decir, pacientes ADD que cuando eran chicos o cuando son chicos han tenido accidentes de todo tipo y color. Porque están siempre bordeando el riesgo, porque necesitan ponerse a prueba, doctora. Exacto. Tienen una inseguridad, una autoestima tan baja que quieren demostrarse a sí mismos que pueden hacerlo. A mí hace unos años vino un muchachote de unos 20 y pico de años con un problema de ADD que estaba en tratamiento, diciéndome, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me fui a Tandil y fui a hacer salto en paracaídas. Y qué sé yo, le fue bien, por supuesto, tenía un instructor al lado, pero tenía que probarse saltando en paracaídas en Tandil, o en Sierra de la Ventana, por ahí, qué sé yo. Pero bueno, y entonces, sí, efectivamente, la inseguridad y la baja autoestima lo lleva muchas veces a probarse en situaciones de riesgo, deporte de riesgo, lo que fuere, y bueno, y muchas veces terminan accidentados, Y confunden el diagnóstico. Sí, claro. Sí. Bueno, usted sabe que en lo personal me ha súper motivado. Yo le comentaba que hice mi tesis muchos años atrás sobre trastornos de déficit de atención con y sin hiperactividad y con trastornos emocionales, particularmente. Bueno, ya pasó mucha agua bajo el puente, pero bueno, me ha motivado a retomar los estudios actualizados con su sapiencia. Bien, para mí... Pero interesante, sí. Tito, interesante lo que vos decís, la conducta de riesgo motivada por la baja autoestima para demostrarse algo, ¿no? Fíjate que nosotros también trabajamos el concepto de conductas de riesgo, pero basados en la necesidad de tener descarga adrenérgica que los tranquilice, como que el acto riesgoso con las descargas de las catecolaminas correspondientes los tranquiliza, ¿no? Eso me lo han dicho 150 millones de veces. Lo tranquiliza, a veces van a buscar esos actos de riesgo o tienen profesiones de alto riesgo porque ellos dicen que de esa manera yo pienso más claro y me siento mejor. Acompañado, por supuesto, con un ego alto, que acá no estaríamos hablando de baja autoestima, sino de egolatría, ¿no? Y después, el otro elemento que me gustaría recalcar acá es que, y preguntarte, ¿no? A vos, estas conductas producen de alguna forma en el psicópata, en busca esas acciones de riesgo, de alguna forma un ligero placer, ¿sí? Y si en los cuadros que vos ves, ellos te comentan eso, o viene simplemente como para mitigar el tema de la autoestima, como decía. Yo utilizaría otro concepto. No es placer lo que ellos te transmiten cuando te comentan, por ejemplo, este señor o este muchacho con el lanzamiento de paracaídas, sino satisfacción, que no es lo mismo. Lo logré, sería.
Lo logré, lo pude lograr, lo logré. Exactamente, esa es la frase, lo logré, pude hacerlo. No te lo dicen de esta manera, pero ellos, digamos, necesitan probarse, insisto, y cuando lo logran, obviamente, vienen y te dicen, y bueno, y lo dicen con una satisfacción que ya le brota por los poros, que lo que está tratando de demostrarme a mí ahora, cuando me lo cuenta, es que él puede, yo puedo, lo logré, como dijiste bien vos recién, que es distinto del placer morboso Claro. del psicópata, es distinto. Eso es lo que quería aclarar porque es muy importante. Nosotros hablamos constantemente de estas acciones de riesgo, Sí. pero como elemento de la egolatría, como elemento de cargar, digamos, la cuestión adrenérgica. Y fíjate vos que es muy interesante lo que dice el doctor, le digo a aquellos que siguen este capítulo, como para el psicópata la mirada del otro no es importante para nada, ¿no? No tiene que mostrar nada a nadie, porque el otro que es una cosa, algo insignificante, que bueno, no importa. Sin embargo, para estos pacientes y para el narcisista, que es otra cosa, necesita la mirada del otro, necesita que el otro le diga muy bien, bravo, genial. Nosotros no lo olvidamos lograr. Y Hugo, esta es otra diferencia, porque estas personas necesitan que las aplaudan, necesitan que le digan qué bien, necesitan lo que se llama la devolución positiva del otro. Qué bueno, no es, digamos, egolatría, como dijiste vos, o narcisismo. No es eso. Es la necesidad de ser valorado por el otro. ¿Por qué? Porque no se valoran ellos mismos. Por eso iba a decir hace un ratito que la eterna lucha de estas personas es consigo mismo. ¿Y qué quiere decir consigo? Con su autoestima. A ver, Hugo y todos los que me escuchan, discúlpenme esta modalidad de expresión mía, pero levantar la autoestima de una persona, cuando la tiene por abajo, es muy difícil. Ese trabajo se lo regalo a los psicólogos. Es muy difícil. Porque una persona que está convencida que es un inútil, yo mencioné hace un ratito cuando decía el panorama sintomático general, que una de las cosas es esta, se sienten distintos, se sienten en desventaja, se sienten inútiles. Entonces necesitan buscar la afirmación a través del otro. Cosa totalmente distinta de lo que podemos saber el placer narcisista o psicopático. ¿No? Son dos dimensiones distintas. Tienen una misma presentación, pero son distintas. Bueno, muy bien, realmente muy nutritiva, ¿no es cierto? La clase, y creo que por eso vamos a pedirle a Ángel que rápidamente la suba a YouTube, porque tenemos que difundirla mucho, Sí. esta clase, porque es importante no solamente para nosotros, sino para toda la gente que tiene chicos con problemáticas parecidas, para que se puedan hacer los diagnósticos diferenciales adecuados. Y por favor, el tratamiento, por favor, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Bueno, ya que me han dado esta oportunidad, me gustaría decir, Hugo, doctora también, Martínez, que una de las locuras que tengo en la cabeza, y es que cuando agarras un libro de medicina y estudias una enfermedad, otra enfermedad, vamos a suponer una enfermedad X, tenés 10 carillas. De las 10 carillas, 8 carillas y media son diagnósticos. Diagnósticos, sí, claro, estudios complementarios, y solamente una carilla y media de tratamiento. Es decir, hay poco énfasis en los tratamientos, esto quiero decir. Hay mucho énfasis en hacer diagnósticos y poco énfasis en la terapéutica. Y el diagnóstico, por definición, tiene como objetivo el fin de la terapéutica. Sin duda. Bueno, ustedes agarran cualquier libro de medicina y van a ver que de cada 8, de 10 páginas, 8 o 8 y media son diagnósticos y estudios complementarios, todo, digamos, pero cuando van al tratamiento son 20 renglones, se terminó. Y hay que hacer énfasis en eso. Para mí es un cambio que hay que hacer. Y eso tienen que aprender y metérselo en la cabeza a los psiquiatras jóvenes que están en formación, ¿no? Que muchas veces descuidan la semiología psiquiátrica, descuidan el diagnóstico, y si no parten de ahí, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Exactamente. Pero tiene que quedar claro, lo que tiene que quedar claro en
opinión, y perdón que insista, es que la finalidad del diagnóstico es el tratamiento. Exacto. El paciente cuando me viene a ver a mí lo que quiere no es solamente yo qué es lo que le pasa. Y bueno, quiero curarme. Y es un segundo paso de medicina tremendamente importante. Porque en definitiva, ¿qué somos los médicos? No sé los médicos, pero voy a la psiquiatría. Los psiquiatras somos especialistas en enfermedades mentales, por decirlo así de una manera rápida. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que, bueno, soy especialista en salud mental. No, en salud mental no, yo soy especialista en enfermedad mental. Yo estudié toda la vida enfermos mentales, o enfermedades, como quieran llamarse, síndromes, qué sé yo. Pero entonces tenemos que apuntar al tratamiento. Hay muchísima gente rotulada que me viene a ver por diversas patologías, pero vienen con rótulos. Es decir, a mí me doctora, discúlpeme que me explaye y me cortan cuando quieren. No, eso es un placer, doctor. Gente que ha ido a tal, no quiero mencionar porque no quiero hacer lío, en tal clínico, en tal otro, y me hicieron esto, resonancia, esto, aquello, lo otro, y me traen 25 estudios, una locura. ¿Y qué tratamiento le hicieron? ¿Qué le dijeron que tenía? O sea, no le dieron diagnóstico y mucho menos le hicieron un tratamiento. A todo esto son gente que en general pueden pagar, se gastaron una fortuna en hacerle, qué sé yo, una variedad digamos, de consultas y sobre todo de instrumentaciones diagnósticas, y para nada. ¿Para qué? Que me traen todo a veces es un papelerío arriba del escritorio. ¿Qué es esto? Me pone loco, doctora. ¿Qué quiere que se lo diga? En fin. Bueno, Tito querido, te agradecemos un montón. Y Yo de corazón voy a pedir un aplauso. Virtual, real, no sé, porque se lo merece. Y un enorme agradecimiento con todo mi corazón. Va mi aplauso, doctor Rosan. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su tiempo y su sabiduría. Hemos aprendido un montón. Yo espero haber sido claro. Lo fue. Muy claro, muy claro. Bueno, gracias. Muchas gracias. Doctora, usted maneja el tema. Bueno, por hoy damos por terminado este primer ciclo de charlas. Ahora nos vamos a abocar a las mesas del Congreso. Los invito a todos, por favor, el 28, 29 y 30 de octubre los queremos ver todos, con un montón de mesas súper interesantes, las nuestras también, que serán 2. Y a partir del Congreso retomaremos estas charlas, ¿sí? Bueno, un saludo a todos con el enorme agradecimiento de siempre. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, 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 chao. Chao.